Amigos míos, un grupo de antropólogos y sociólogos se hizo la siguiente pregunta. Muchos dicen que estamos llegando a un colapso en la cantidad de personas que habitan este mundo. Hoy día somos aproximadamente 7.000 millones de personas. ¿Ok? Dijeron, ¿hasta dónde puede aguantar el planeta en términos de recursos y de cómo el sistema está armado en términos de trabajo, remuneraciones, alimentos, etcétera, etcétera? Y se hizo la siguiente pregunta y desarrolló un documental pero maravilloso. Dijo, ¿qué pasa si la población se duplica? ¿Qué pasa cuando lleguemos al número, porque vaya a la mano parece, 14.000 millones de personas? Los primeros 6 meses ocurriría lo siguiente. Atención. Nos estamos quedando sin comida. Antes de que se duplicase la población, las tierras de labranza de todo el mundo ocupaban un área del tamaño de toda Sudamérica. Para abastecer al doble de la población, tendremos que crear tierra cultivable hasta alcanzar, por lo menos, el doble del territorio de los Estados Unidos. Antes de que se duplicara la población, las naciones habían almacenado maíz y trigo suficientes para alimentar al mundo durante 12 semanas. Ahora, China y la India ya han gastado sus reservas de cereales. Hay 5.000 millones de personas hambrientas. El precio de la comida crece desorbitadamente. Los economistas lo denominan hiperinflación. Una compra en el supermercado cuesta una media de $700. Repasemos un poco este primer segmento que se hace la pregunta respecto a las catastróficas consecuencias para la humanidad si la población del planeta sigue creciendo a un punto donde se duplica en el que actualmente nos encontramos. A los 6 meses, lo primero sería la escasez de alimentos. Esto es, aún teniendo en cuenta que varios países, viendo que esto se venía, guardaron ciertas reservas alimenticias. No, después de los 6 meses, esto se acabaría. Por lo tanto, esto produciría que al menos 5.000 millones de personas vivan con hambre, no muriendo aún, pero en un estado ya exacto, de inanición que ya se inicia. Y que las compras mensuales, se hizo un cálculo, este grupo de personas especialistas en estos temas, que en los supermercados 350.000 pesos sería per cápita. O sea, eso sería los víveres mínimos, así entre el pan, unas conservas. La canasta básica. La canasta básica por persona sería 350.000 pesos. Lo que sería brutal porque, digamos, ni siquiera el sueldo mínimo de este país, digamos, podría acaparar, digamos, lo que necesita una sola persona. Estamos hablando de que eso sucedería si es que se duplicara la población de la Tierra en los primeros 6 meses. Pero esta duplicación... O sea, ¿en qué no, ya se duplicó, claro, y los primeros 6 meses ocurre lo siguiente. Exacto, no, pero ¿en qué periodo de tiempo llegaríamos para que se duplique? O sea, ¿cuánto nos demoraríamos en duplicarnos? ¿10 no sé, un siglo? Buena pregunta. Tenemos los gráficos que explican eso, porque esto ha ido de manera exponencial. Claro. Cómo ha aumentando la cantidad de personas en este planeta. Y claramente el sistema está hecho para apañar a una cierta cantidad. Ahí cuando los ricos y poderosos tienen todos estos planes de genocidio, de mala alimentación, de envenenarnos, para minimizar el número de personas lo máximo posible. Y no cualquier persona, personas del tercer mundo, aquellos que consideran ellos categoría de último nivel como seres humanos, aunque es una cosa horrorosa. Sin embargo, un bajo nivel de producción, además. Exactamente, digamos, que no están en el sistema, por lo tanto no les interesa y solo quitan, solo consumen. Yo te voy a contar un secreto. A ver. En Alemania, yo no sé los números, pero todos los años se botan toneladas y toneladas de comida. Notable lo que decir, Y esto me imagino que debe ocurrir en más de solo ese país. Bueno, Estados Unidos brutal. En mucho. O sea, en el fondo aquí el problema es que es mala organización de la comida. Ya lo que hacen es que subvencionan a los agricultores. Entonces, como los agricultores producen tanto, para que no bajen los precios, absolutamente. El desequilibrio, los botan. Absolutamente. De hecho, hay más personas con sobrepeso en el mundo que muertos de hambre actualmente. Vale decir, hay una mala distribución de los alimentos. Pero va a llegar en algún momento en donde el número va a ser tanto, donde uno va a tener que empezar a hacer, digamos, a una mejor distribución de sus propios alimentos, el autocultivo, y ahí es cuando la cosa no alcanza. Ahora, para que ustedes se den una idea de cómo ha ido creciendo según los años la población del mundo, créeme que se ha pegado una acelerada impresionante. Atención, lo que se ve ahí es que hasta el año 2011, desde el 1500, estamos revisando prácticamente los últimos 500 años, habían solo en el 1500 456 millones de personas.
Ya en el 2011 se calculaba 7.000 millones, vale decir, en 15 años la población ha crecido 1.000 millones de personas más. Claro. En 15 años, 1.000 millones de personas más, solo 15 años, amigos míos. Se nace más gente, pero muere menos gente. Claro, la expectativa es más larga, pero el salto de 1950 para adelante... No, es tremendo. Es una cuestión... Ahora, este grupo de antropólogos y sociólogos ya hicieron un cálculo de cómo es la vida ahora. Ojo, con los defectos que viene apuntada la Steffi, que es que hay una mala distribución de comida y todo, pero como es el sistema ahora, este planeta aguanta 9.000 millones. Aguanta 2.000 millones de personas más. De ahí para arriba es el acabose, a menos que nuestra forma de pensar cambie o se vuelvan ciertas catástrofes que intenten equilibrar el número de personas. Se dice que la población actualmente está aumentando a un número de 75 millones de personas por año aproximadamente. Ahora, Por año. por año. Ahora, ¿qué pasa? Vimos en los primeros 6 meses cuando esto llega al top y somos 14.000 millones de habitantes en este planeta. ¿Qué pasa cuando llegamos a un año después? O sea, no 6 meses, sino un año después de que llegamos al tope máximo. Esto ocurriría. En cuanto se termina de construir, los edificios se llenan de gente. Los hogares con una sola familia son cosa del pasado. Las ciudades están abarrotadas de gente. El sistema de tuberías está diseñado para suministrar 3.800 millones de litros de agua al día. Ahora, el doble de personas se baña y tiran de la cadena, doblando así la cantidad de agua que pasa por un anticuado sistema de alcantarillado. Los residuos rebosan hasta llegar a los ríos y los hogares. El agua potable se está contaminando. Amigos míos, estamos revisando las catastróficas consecuencias para la humanidad si la población del planeta sigue creciendo al punto de que podría llegar a duplicarse y llegar al número de 14.000 millones de personas. Al año de llegar a este punto, las familias, dice ahí, dejarán de vivir en un departamento o en casa sola. Claramente no se puede. Hay disposiciones gubernamentales que no te dejan, por ejemplo, tener un auto para cada persona. Tienen que ocuparlo lo máximo número posible. Se expropiarían. Exacto, se expropiarían, claramente. De hecho, no serviría el sistema. No te puedes subir a un auto porque jamás podrías llegar a entrar a una calle. No te mueves, exactamente. Entonces, en el caso de las viviendas, comenzarán a acumularse varias de ellas, provocando un estancamiento de las cañerías, que no pueden cambiarlo, no es como cambiar el cableado eléctrico. Un ejemplo de eso mismo es, por ejemplo, lo que pasó en Avenida Cristóbal Colón, cerca donde vives tú, donde habían casas, se construyeron edificios. Por supuesto, la cantidad de personas aumentó. Claro. ¿Qué es lo que se hizo? Tuvo que hacerse una modificación del alcantarillado. Porque en buen chileno, antes cagaban 100 personas Claro, y de un año para el otro empezaron a cagar 1.000. Por lo bajo. Exacto. ¿Cómo tú lo resistes? Bueno, haciendo modificaciones como se hace en todas partes. Lo que estoy diciendo se hace en todos lados. Pero claro, acá no se podría hacer. Exacto. Sino que el sistema se mantiene para las 100, pero van a cagar 1.000. Es que ese es el problema. Claro. Porque para hacer un arreglo de alcantarilla, tienes que romper todo. Tienes que detener el sistema pensando en el sistema más adelante. Pero eso no se puede hacer. Claro, porque es como entrar en paro. Porque aquí ya el número... Exacto. Pero también es porque la gente se concentra en un solo lugar. Se concentra en Colón, se concentran aquí en Santiago, se concentran en el Grande La región metropolitana, imagínate. En la Patagonia y está pelado. Es que si duplicamos la población pasaría lo mismo en todas partes. Claro. O sea, no Exacto. Claro, ahí ya no hay ninguna diferencia. Todos los espacios por ocuparse ya están ocupados. Y obviamente hay que dejar algunos lugares para la agronomía, porque eso es lo que vamos a tener que alimentarnos. Claramente los animales, al ocupar espacio, ya comer carne sería algo absolutamente poco frecuente. ¿Cuánto aguantaría? La deforestación. Bueno, vamos viendo según los años. ¿Qué pasa a los 3 años cuando la población del mundo llegue a los 14.000 millones? Entendiendo que según este estudio, el máximo tope antes de que esto comience a colapsar definitivamente son 9.000 millones. Ya vamos en 7.000 millones. Atención. El mundo es cada vez más peligroso. Cientos de millones de personas se encuentran sin trabajo. Muchos de ellos van de ciudad en ciudad en busca de empleo y alimento. Con la subida de los precios y el colapso económico, la ira y la desesperación desembocan en violencia. Los robos en las casas en busca de agua y alimentos son habituales. La ley y el orden desaparecen.
Con la ampliación masiva de los sistemas de energía, la contaminación es cada vez más tóxica. En 1952, 12.000 personas murieron a causa de la niebla tóxica. Ahora es mucho peor. La fuerte niebla tóxica dura ya semanas. Muchos de nuestros recursos naturales se están agotando. Por octavo día consecutivo advertimos sobre los efectos de la niebla tóxica. Las personas mayores y las que sufran problemas respiratorios deberán permanecer en sus hogares. Ahí está, amigos míos, la gente a poco se pondrá más violenta, no existirá el orden policial y empezarán a matarse entre unos y otros, obviamente por el alimento, por el espacio, o por la desesperación, por las enfermedades, obviamente los medicamentos no alcanzan, hacinamiento, absolutamente. La ley y el orden sería más relativo. Sí, claramente, o sea, aquí claramente son las masas las que mandan, o sea, no hay un sistema de control, hoy día no sé cuántos carabineros hay por número de personas. No sé. Exactamente, esto ya claramente está el desmadre. Atención, hemos ido viendo paulatinamente según la cantidad de años, después de que llega un número de colapso de habitantes en este planeta, ¿qué ha ido ocurriendo? Saltémonos más años adelante. ¿Qué pasaría al séptimo año, después de que hay más habitantes de lo que el sistema es capaz de controlar en el planeta Tierra? Atención. Los edificios empiezan a caerse debido a la erosión de los cimientos. La catedral más grande de Ciudad de México se ha derrumbado hoy, a causa del derrumbamiento de la tierra bajo la que se asentaba. Se teme que unas 200 personas se encuentren atrapadas en su interior. La ciudad ya no es segura. La gente comienza a marcharse de Ciudad de México. Y no se trata del único sitio en el que eso ocurre. Muchas ciudades de todo el mundo se están volviendo inhabitables. Demasiado contaminadas y demasiado secas. Se produce una migración como nunca antes se había visto. Los cimientos de los edificios comienzan a derrumbarse por su mala y rápida construcción. Obviamente se necesita meter a la gente en lugares, lo hacen al peo, a la rápida. Comienzan a colapsar porque incluso ellos se llenan más para lo que fueron hechos. Las personas que vienen a la ciudad empiezan a emigrar por los peligros de la ciudad y vuelve a repetirse la historia donde antes no había nadie, vuelve a llenarse de personas que comienzan a repetir este círculo vicioso. Seríamos la nueva plaga de la Tierra. Seríamos la nueva plaga de la Tierra. A mí ya no lo somos. Yo creo que ya lo somos un poco, claro. Y estamos pagando las consecuencias ya. A mí lo que, claro, y a mí lo que me preocupa, no por mí, sino que por los que vienen, digamos, mi hijo, en fin, es que, ¿qué pasaría si es que se duplica la población? La pregunta es, ¿qué van a hacer los que se supone que tienen los recursos, no solamente en dinero, sino que en desarrollo intelectual, en desarrollo tecnológico, para poder recibir a esa cantidad de personas? ¿No será entonces exactamente que lo que se está haciendo es que por naturaleza, por una cosa natural, la gente empiece a morir? Y por eso te empieza a cuadrar las hambrunas, las ayudas humanitarias, ¿dónde están? Porque las ayudas humanitarias llegan a ciertas partes del mundo nomás, no llegan a otras partes del mundo. ¿Quiere que le diga algo? Por eso es que el control no va por cómo hacemos que la Tierra sea más agradable para los 14.000 millones. No, ¿cómo hacemos para que nunca se llegue a ese número? Que es lo más brutal, creo yo. Por favor, usted acaba de decir algo notable. Porque hay una conclusión en este documental de qué va a ocurrir, porque algo tiene que pasar. Y usted ha dado en el clavo. Ya vamos a llegar a ese punto. Antes simplemente me gustaría mostrarle que este es el punto final de inflexión de esto. ¿Qué pasaría a los 10 años luego que la población mundial llega a los 14.000 millones de personas? El elemento vital, el agua, definitivamente no alcanza y uno no puede estar más de 3 días sin consumirla. Atención. Se está utilizando tanta agua que durante las mareas bajas los barcos grandes se quedan encallados. Les recordamos que entre las 2 y las 6 de la tarde no habrá suministro de agua. Hoy se han producido nuevos casos de violencia al darse casos de colas de hasta 3 horas para conseguir agua. El agua es ahora más valiosa que el petróleo en cualquier lugar del mundo. Cada persona necesita unos 2 litros de agua al día para sobrevivir. Si no podemos obtener esta cantidad durante 1 o 2 días, el cuerpo empieza a deshidratarse. Dejamos de orinar, dejamos de sudar. Nuestra mente se vuelve confusa y desorientada. Si no conseguimos agua pronto, moriremos.
Y como ya hemos dicho, del 100% de agua que existe, incluida por supuesto la salinizada naturalmente en los océanos, solo el 1% nos sirve. Sí. Ya es difícil que alcance para todo. Sin embargo, si es que la población se duplica a 14.000 millones de habitantes, claramente el agua va a costar oro y conseguirla va a ser, digamos, algo prácticamente imposible. Pero si ya hay zonas en Chile, en el norte, que están carentes de agua, en este momento. Y por eso se habla que la guerra del futuro va a ser por el agua. Sí. Exactamente, que es el bien más preciado, porque todos los demás son, no sé, lujos, comodidades, pero el agua es vital, es básico, es como el aire, no puede vivir sin ella. Es tan importante las batallas que se dan en nuestro país por los glaciares, por las aguas, por la ley de agua, por la forma en que preservamos eso que nos corresponde a todos, y que de alguna manera tanto el Estado como privado le echan mano y se lo van guardando a poquito. Exactamente, todos sabemos que no es de todo. Claro. Es el que tiene el poder y que tiene el recurso. Sí, exactamente. Es importante igual. Claro. Ahora, yo no me queda más que destacar, digamos, la increíble intervención que hizo hace un rato Felipe Vidal, porque él dio en cuenta la misma conclusión que este grupo de antropólogos y sociólogos autores de este documental que estamos viendo respecto a la catástrofe. Si actualmente llegase a duplicarse la cantidad de habitantes en este planeta, ¿qué pasa? Bueno, la naturaleza que busca el equilibrio constantemente, pese a nosotros que somos seres conscientes que intentamos manipular a la Pachamama, por así decirlo, finalmente toda esta cantidad de muertes, producto de que no alcanzan los recursos por la falta de agua, sería una forma natural, terriblemente apocalíptica, como se le quiera decir, pero sería el camino justo y necesario para llegar al número donde el sistema podría volver a equilibrarse, y esta vez con la lección aprendida de una manera más justa, más democrática, y no donde todo está distribuido en la riqueza en el 0,1% de la población y hay una gran cantidad de personas que no tienen nada, porque finalmente a través de estas muertes lograríamos llegar al punto de equilibrio, y espero, insisto, con la lección aprendida de cómo tenemos que vivir para poder preservar nuestra raza y conservar el planeta que nos anida. Atención. Tras 35 años de declive, la población de la Tierra se ha estabilizado finalmente. Ha descendido a 4.000 millones. Ahora comienza la recuperación de la Tierra. En los océanos, los peces con que habíamos arrasado vuelven a las aguas. Los bosques empiezan a recuperar las tierras que habían ocupado antes de que llegaran los colonos. Por primera vez en décadas, los ríos fluyen libremente, sin ser estancados ni secados por el riego masivo o las ciudades. Vale decir que en una mezcla entre selección natural y por fuerza mayor, producto de que los sistemas están todos derribados por la gran cantidad de personas que hay, volvería por muertes estrepitosas, por cantidades de millares, volver a un estado de equilibrio. Pero insisto, en aquella ocasión espero que el hombre haya podido reflexionar y saber cómo evitar su exceso de crecimiento y también cómo ocupar mejor y distribuir los recursos naturales de este planeta, amigos míos.